al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. En medio de la polémica por la inclusión de artículos que permitirían una eventual revisión de la pena contra el expresidente Rafael Correa, la Asamblea Nacional cerró la jornada sin tomar una decisión sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿El correísmo insistirá en los artículos sobre las causales del recurso de revisión? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Fernando Cedeño. Él es asambleísta por la Revolución Ciudadana y también es presidente de la Comisión de Justicia. Asambleísta, qué gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Asambleísta, la Comisión de Justicia pretendía que se apruebe un informe incorporando el artículo 79, en el que se añaden dos causales que permiten la revisión de una sentencia. En primer lugar, por vicios de procedimiento insubsanables o graves violaciones al debido proceso. Y el segundo, pues acogiendo los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Me podría aclarar usted, estos artículos se incluyeron específicamente para que se pueda acceder a la revisión de la pena en contra del expresidente Rafael Correa? Bueno, eso me parece una pregunta totalmente inoficiosa, ofensiva, incluso para los organismos internacionales de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, porque lo que si usted lee completamente el texto, va a saber que son dictámenes de sentencias de estos organismos. Y no creo que su pregunta realmente encaje, porque no creo que estos organismos se presten para cualquier cosa que sea ilegal y que trate de beneficiar de manera particular a una persona. Entonces, dígame, ¿el correísmo tiene una hoja de ruta clara para lograr que Rafael Correa sea liberado de su sentencia por el caso Sobornos o no? Nosotros no ahora, siempre lo hemos dicho desde el momento en que se constituyó el gobierno de Lenín Moreno y empezó la persecución de todos los grupos de poder que se configuraron alrededor de este pacto oligárquico de dominación del país. Nosotros hemos sufrido una profunda persecución por parte de la justicia ecuatoriana y de otros organismos que se confabularon, incluso con el apoyo de la gran prensa mediática en el país, en esta cruzada de persecución en la que nosotros hemos sufrido. Nosotros hemos dicho de manera permanente que vamos a agotar todas las instancias para que la justicia brille en todos los casos de que cualquier compañero militante nuestro esté inmerso. Pero esto no tiene nada que ver con la reforma que hemos hecho. Es una reforma de 87 artículos en la que hicimos 12 sesiones consecutivas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, donde se recibió la comparecencia de total de 24 personas, entre académicos e instituciones que participaron en el proceso de socialización de la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que fue un trabajo que nos llevó todo este tiempo, que fue previamente también trabajado por medio de los equipos técnicos y que previo a la aprobación fue socializado por cada uno de los integrantes. Y el día de la aprobación fue aprobado de manera unánime por los 10 integrantes de la comisión, que esta comisión está integrada por 5 fuerzas y organizaciones políticas que integran la Asamblea Nacional. Desde la Revolución Ciudadana siempre han señalado que su movimiento no busca la impunidad. Sin embargo, ¿no creen que estas acciones, estas reformas al COIP demuestran lo contrario? ¿Qué tiene que hacer un organismo de derechos humanos en una sentencia dada por la justicia ecuatoriana? Porque el Estado ecuatoriano es asignatario de convenios y tratados internacionales y por lo tanto el derecho internacional. Si usted mira la pirámide de Kelsen, va a darse cuenta la jerarquía de la norma, donde está necesariamente los tratados y convenios internacionales del Ecuador se convierten en obligatorios en su cumplimiento. Sí, pero pero no tienen que ver con las decisiones de la justicia ecuatoriana. Es decir, hoy en día tienen acceso quienes quieran hacer una revisión de sentencias y pasan todos los trámites en el Ecuador de acceder a la justicia internacional. Por supuesto, y eso es lo que se pretende. Lo que se pretende en esta reforma es precisamente que quede claro el cumplimiento de estos tratados, y esto causó revuelo. Mire, tanto fuimos nosotros condescendientes el día de ayer, que yo como ponente de esto presenté una moción donde dividíamos en 2 bloques la aprobación de esta ley.
Un bloque donde había supuestamente consenso y un segundo bloque donde estaban los artículos, entre esos lo que usted mencionó. 5 artículos estaban apartes. ¿Para qué? Para viabilizar la votación. De manera sorpresiva, se suspendió la sesión, no continuó. Y en este momento nos encontramos en una sesión suspendida del Pleno de la Asamblea Nacional. Y justamente sobre esa intención que había planteado usted, la legisladora independiente Sofía Sánchez alertó que el nuevo requisito que busca incluir el correísmo para la revisión de sentencia no solo estaba en el artículo de las reformas, sino también en una disposición general que usted había metido en el bloque que la mayoría de legisladores estaba dispuesto a apoyar. Esa era la denuncia que hacía la asambleísta. ¿Se intentó acaso pasar la reforma sobre la revisión de sentencia ocultándola en otro para su votación, en otro grupo para su votación? No. Cosa que rechazo total y absolutamente. Yo personalmente soy una persona que en cada uno de mis actos soy demasiado frontal, y a eso hemos trabajado de manera transparente en la Comisión de Justicia, donde, repito, en el debate, en la aprobación, previo a la aprobación del segundo debate, fue aprobado en la comisión por unanimidad. Y por eso, y como un afán de viabilizar la resolución del día de ayer para que se vote, dividimos en 2 secciones, donde está el artículo 79 que tanto malestar causado a grupos de poder en el país y que tanto miedo tienen. No sé a qué le temen si han actuado realmente apegados a derecho. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es generar una propuesta de viabilizar esto. Y también siguen usando el término, yo le solicito a usted que cuando se refiera a nosotros como organización política, nosotros somos la Revolución Ciudadana. Así que no creo que el término correísmo cabe para identificar una organización política como la nuestra. ¿No cree, o me puede explicar usted por qué entonces hay tanta opacidad sobre estas reformas que se incluyeron a último momento por la Revolución Ciudadana? No sé por qué se refiere a opacidad, si nosotros discutimos esto en varias sesiones de la comisión, donde se discutió ampliamente y donde fue aprobado de manera unánime. ¿Dónde está la opacidad? ¿Está en peligro la aprobación de las reformas sobre el endurecimiento de las penas y el fortalecimiento del sistema de justicia que todos los ecuatorianos queremos por esta polémica que se ha armado? Esperemos que no, porque eso significa no entender y ser insensible a la dura situación que vive el pueblo ecuatoriano en materia de inseguridad. Yo no sé si hay sectores también interesados porque una vez que se apruebe esta ley realmente tendríamos una consulta popular innecesaria en este momento y nos podríamos ahorrar ese dinero para ponerlo al servicio y fortalecer a la fuerza pública en su combate contra el crimen organizado. Asambleísta, ahora con toda esta polémica y su participación también en la comisión, pues ha salido a la luz un video de Fernando Villavicencio con una declaración en su contra. Usted ha sido claro aquí en repetirme varias veces que usted siempre ha actuado con transparencia. Me gustaría recordar ese byte de Fernando Villavicencio, esas declaraciones sobre usted y que usted mismo me dé la respuesta que está circulando ahora en redes sociales. Escuchemos. Es parte de las campañas sucias a la que uno se ve expuesto, y el señor Villavicencio, luego de que yo presenté una denuncia en contra de él en función de una noticia de crimen que salió en un medio de comunicación llamado El Venezolano News, yo puse una denuncia en la fiscalía que no prosperó y que luego del fallecimiento del señor simplemente se truncó. Y eso es parte de las denuncias a las que uno se ve expuesto, pero usted entonces sí sabe al video que me refiero, ¿no es cierto, asambleísta? Yo sufrí un linchamiento mediático por parte del señor Villavicencio, donde tiene a una serie de medios de comunicación que son corifeos y amplificadores de estos pasquines y difusión, que es una pena que usted como medio de comunicación y este medio de comunicación se preste para difundir pasquines totalmente infundados. No son pasquines, es el ex legislador Fernando Villavicencio, ex candidato a la presidencia, que fue asesinado, el que lo dijo en septiembre de 2022. O sea, por favor, son declaraciones en rueda de prensa. De la denuncia que yo presenté en contra de él, en función de la información que salió. Escuchemos asambleísta, por favor, porque no todos los... En la fiscalía yo presenté con mi firma y rúbrica, y luego de eso siempre viene el linchamiento mediático a cualquier militante de la Revolución Ciudadana que se atreve a decir las cosas
como deben ser en el Bueno, Ecuador. le invito a escuchar, a ver si me permite. Yo personalmente para eso me ustedes explica. difúndanlo luego de la entrevista. Muchas gracias. Hasta luego, lo escuchamos, por favor. Este ciudadano temerario, Fernando Cedeño, de armas tomar, porque este ciudadano es peligroso, es de armas tomar, porque un día tomó un arma y mató a una persona, que estuvo preso, eso lo sabe todo el mundo. Es decir, ahora el señor Fernando Cedeño, ¿sí?, tiene que preparar su traje naranja para acompañarle a Jorge Glass. Reitero, la falsificación de documentos públicos no está protegida por inmunidad parlamentaria. El señor Cedeño tendrá que enfrentar a la justicia y responder al menos por 3 delitos, sin incluir las acciones civiles por daño moral que iniciaré en contra del bloque de UNES y de todos los implicados. Bueno, escuchábamos las declaraciones de Fernando Villavicencio hechas en septiembre de 2022 y a las cuales no quiso responder el asambleísta Fernando Cedeño, con quien teníamos una entrevista, y pues se retiró, ya no quiso responder respecto a estas acusaciones. Habló de un pasquín, como ustedes vieron, no era un pasquín, eran declaraciones hechas en rueda de prensa por parte del ex candidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción.